Vamos a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia, si es tan amable, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy solamente leeremos 6 versículos, ya que el tema tiene una continuidad la semana próxima y quiero que podamos aprovechar al máximo cada uno de estos versículos tan relevantes para nosotros en la mañana de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, haremos lectura del versículo 13 hasta el versículo 18. En reverencia a su palabra, de pie nos ponemos y leemos de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, iglesia? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias. Gracias por tu palabra infalible. Y gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, ella tiene el poder para crear en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que ningún ser humano puede hacer. Es una palabra viva, es una palabra eficaz. Es una palabra que corta, es una palabra que penetra a lo profundo de nuestro corazón. Es la misma palabra, Señor, que fue hablada en el inicio de tu creación, donde dijo sea la luz y fue la luz. Es la que tiene el poder para crear. Es la palabra que le habló a Lázaro y Lázaro vino a la vida. Tu palabra tiene el poder para hacer en nosotros el milagro de los milagros, la transformación de nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Puede sentarse, iglesia. Perdón. Una de las cosas que todos los que estamos aquí sabemos que va a ocurrir en nuestra vida es la muerte. Todos los que estamos aquí sabemos que un día, y si no lo sabe, pues hoy se acaba de enterar, pero un día usted va a morir. Todos estamos en la misma sentencia desde el día de nuestro nacimiento. Todos tenemos la sentencia de la muerte por causa de que el pecado entró, llegó al mundo y la paga del pecado es muerte. Todos vamos un día a morir. Es algo que nadie puede evitar. Incluso hay gente que trata de evitar hablar de la muerte como si evitar hablar de la muerte evitara que muriera. Evitar hablar de la muerte no hace absolutamente nada en tu vida para cambiar la realidad de que un día todos los que estamos en este lugar vamos a morir. Precisamente ese es el contenido de estos versículos que acabamos de leer hace unos segundos atrás. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es traer claridad a la iglesia que tenía preguntas acerca de la muerte y principalmente de aquellas personas que habían muerto, hermanos, antes que ellos,
que habían muerto y le preocupaba sobre el estado de sus hermanos en Cristo que habían fallecido. Era una preocupación genuina y es una preocupación donde la mayoría en un momento dado hemos preguntado ¿qué pasará cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? Son preguntas legítimas que tenía la iglesia de Tesalonicense y son preguntas legítimas que muchas veces usted y yo nos hacemos. Vamos a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con mi cuerpo? ¿Qué sucederá con mi familia? No sabemos cuál era la raíz por lo cual la iglesia de Tesalónica tenía estas preguntas. Algunos entienden que es muy probable que la escatología judía había afectado un poco la manera de poder entender lo que ocurría con los muertos. Recuerda que muchos venían del judaísmo y el judaísmo pensaba que cuando llegara el Mesías, aquellos que estaban muertos se iban a quedar y no iban a entrar en el reinado del Mesías. Eso es escatología judía. De manera que la mayoría de los judíos pensaban que tenían que estar vivos para que cuando el Mesías llegara, ellos pudieran entrar en su reinado eterno. No sabemos si por medio de esa interrogante o esa mala escatología de los judíos pensaban, pues entonces los que murieron ya no tienen ningún tipo de esperanza. Murieron pa'l hoyo y se acabó. Eso no se sabe cuál era la raíz de esa pregunta. Algunos piensan que probablemente la pregunta de los tesalonicenses viene como parte de que Pablo, recuerde, no estuvo mucho tiempo en Tesalónica, estuvo solamente unos meses. Probablemente no le dio tiempo para entrar de manera más profunda sobre el tema de la muerte. ¿Qué pasarían con aquellos creyentes que mueren? Entonces, hay muchas estipulaciones para pensar por qué la iglesia todavía tenía preguntas acerca de este tema. Pero era una realidad, era una preocupación para la iglesia y era una preocupación para el apóstol Pablo. Importante que cuando entramos a este texto que habla acerca de la segunda venida de Cristo, habla de la resurrección de los muertos, Pablo no lo está tocando como lo tocan muchos predicadores en el tiempo presente. Cuando hablan acerca de la venida de Jesús, lo hacen desde una perspectiva alarmista, amarillista, buscando dónde es que está la bestia, el profeta, el falso profeta, el anticristo, la venida del Señor, y lo hacen desde una forma muy Hollywood. Eso no es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo no lo está haciendo desde una perspectiva para llenar la curiosidad de la gente escatológicamente hablando. Pablo lo está haciendo desde una perspectiva pastoral. A Pablo le preocupaba que el corazón de muchos hermanos estaban confundidos con respecto a lo que sucedía con las personas que morían. Esa es la raíz por la cual Pablo escribe esto. Pablo no está tratando, como les dije, de llenar especulaciones, de llenar algunas escuelas de escatología o inclinarse a ciertas escuelas o ciertas ramas. No, Pablo quiere de una forma clara y de una forma pastoral que la iglesia pudiera tener confort, pudiera estar con la esperanza de lo que ocurrían en el momento de la muerte de los santos. Y aquí Pablo enseña entonces a los tesalonicenses la importancia de la resurrección de Jesús para que entendamos la importancia de la resurrección nuestra. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Y por qué Pablo hace esta aclaración? Recuerda que Pablo está en Tesalónica, un lugar griego, gentil, pagano. La mayoría de los que están allí, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Probablemente esa es otra de las cosas por las cuales había sido introducida a la iglesia de Tesalónica, y quién sabe haya sido otra de las razones por la cual Pablo tiene que volver a reforzar, porque esta falsa enseñanza de que los muertos no resucitan pudo haber estado en medio de ellos. Y hermanos, esto es algo muy común en el tiempo presente. La mayoría de las religiones del mundo no tienen esperanza en el momento de su muerte. Si tú eres budista, la esperanza, mire qué esperanza tan efímera,
en cierta manera necia, los budistas tienen la esperanza de que a través de miles o millones de reencarnaciones en un momento dado, el karma te lleve a la unidad completa de lo que ellos llaman Brahma y te una tú a ese Brahma completo. No sabes si puedes reencarnarte o llegar a Brahma a través de una cucaracha, de una hormiga, de una rata. Qué tremenda esperanza para el budista, ¿no? En una de esas reencarnaciones, probablemente el karma me lleve a Brahma. Los musulmanes no conocen la voluntad de Alá, por lo tanto, yo no sé al final qué Alá va a hacer conmigo cuando yo muera. El musulmán no tiene seguridad en el día de su muerte. Está a la potestad de Alá que él decida qué va a hacer con él. Esa es la esperanza de los musulmanes. No tienen esperanza. Los testigos de Jehová, los mormones, tienen como esperanza de que sus obras al final los pueda llevar a que Dios los acepte. Salvación por obras no tiene ninguna esperanza porque nuestras obras todas son como trapos de inmundicia y por lo tanto Dios las aborrece. No hay esperanza dentro de estas sectas. El católico romano tiene la esperanza de que si no se ha portado bien durante un tiempo aquí en la tierra, pues tiene la esperanza de que en el purgatorio allí tú estés un tiempo y a través de las oraciones de los demás puedan sacarte en algún momento de ese lugar llamado el purgatorio. ¿Qué clase de esperanza? Lugar que no existe. Decía el Papa Juan Pablo II que él tenía la esperanza de que aun si él no llenara los requisitos de sus obras para acercarse a Dios, la esperanza de él es que él sabía que habrían millones de católicos pidiendo por él para sacarlo del purgatorio. Qué esperanza, ¿no? El cristiano tiene la esperanza que no tiene ninguna religión del mundo. Es una esperanza segura, es una esperanza dada por Jesús mismo, Dios encarnado, donde Pablo lo que quiere ahora es explicar que tengan la certeza de que el verdadero cristiano tiene una esperanza gloriosa. Amén. Mira cómo dice versículo 13, primer punto, la preocupación del apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, hablando de los que no están en Cristo, que no tienen esperanza. Así que la preocupación principal del apóstol Pablo es acerca del tema de los que duermen. Y esa palabra, los que duermen, es conocida como un eufemismo. El eufemismo, en la manera de interpretarse estas palabras, es tratar de suavizar aquello que puede sonar fuerte. Eso es un eufemismo. Por ejemplo, aquí está utilizando la palabra los que duermen para hablar de los muertos. Esa palabra que puede sonar de alguna forma fuerte, de alguna manera dura, y no quiere ser insensible con aquellos que están pasando por un momento de muerte, pero Pablo utiliza esta palabra y es paulina y es también de Jesús. Jesús también la utilizaba, los que duermen. Algunos ejemplos de eufemismo para que puedan entenderlo, porque la Biblia habla mucho acerca, o varias veces se refiere en la manera de expresarse el judío de esta manera. Nosotros también hablamos acerca utilizamos mucho eufemismo entre nosotros como puertorriqueños. Cuando te despiden del trabajo, hablamos de una reducción de personal. No, es que te votaron. No, pero que tenemos una reducción de personal. A la vejez le decimos ¿cómo? La edad de oro. Así no suena tan mal. Eso es eufemismo. Como tomamos unas ciertas palabras, tristemente ahora con este tema de que todo el mundo está sacando a pasear su racismo y demás, ahora ya no podemos decir negro y algunos utilizan el eufemismo y dicen es una persona de color.
como si los demás fueran transparentes, ¿no? Esos son algunos de los eufemismos que existen. Este es uno de ellos. Dormir en el Señor. Acerca de los que duermen. Jesús, cuando Lázaro murió, lo podemos ver también en Juan 11:11, donde dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. No quiere decir que el que muere está en un estado de dormir, flotando en el aire hasta que Cristo venga. Eso no es lo que se refiere. El dormir se refiere a la parte material del hombre, quiere decir el cuerpo del hombre. Ese cuerpo que está muerto es lo que Pablo se refiere y Jesús se refiere con hablar del dormir. La parte inmaterial se queda sin vida, la parte material se queda viva porque somos seres eternos. Los que están en Cristo están en la presencia del Señor de una forma inmaterial y la parte material se queda en el lugar donde lo enterraron o donde murió hasta que Cristo regrese. La parte inmaterial del hombre que no está en Cristo va al castigo, esperando el final de todas las cosas, que será el día del juicio, donde entonces el infierno dejará de existir y comenzará el castigo en lo que es el lago de fuego y azufre. Por toda la eternidad, el castigo de los que no están en Cristo Jesús. Ahora Pablo dice: yo no quiero que se confundan, no quiero que ignoréis, no quiero que olviden acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. No se entristezcan con los muertos en Cristo como se entristece el mundo. Hermanos, no hay nada más desgarrador para un creyente y para mí como pastor estar presente en el servicio, y me ha tocado muchísimos dirigir y predicar en servicios de funerales no cristianos. Porque tú miras la manera en la cual las personas que están en ese lugar no tienen esperanza en absoluto de aquel ser que por última vez le está diciendo adiós. Es algo en el cual cuando tú predicas, lo único que tienes que hacer es predicar acerca del evangelio, pero tú no puedes hablar nada de esa vida porque esa vida no ha profesado seguridad en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, y no queremos hacer como hacen la mayoría de ministros aquí en Puerto Rico, sacerdotes de todas las denominaciones, que cuando lo invitan a un funeral dice: esta persona fue a pasar a la presencia de Dios. Le llama el doctor R.C. Sproul salvación por muerte. Todos los muertos van al cielo. No, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Unos van a condenación eterna y otras van a salvación eterna. Pero es doloroso, hermano, llegar a un lugar donde no hay esperanza, donde las personas, incluso yo he estado en lugares donde han tenido que aguantar a la persona porque quiere que lo entierren junto con el muerto. Literal. Yo no quiero vivir. Pues lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: ustedes no deben entristecerse como lo hacen aquellos que no tienen esperanza en esa resurrección de los muertos. Interesante. Aquí no dice no se entristezcan. No, porque hermano, si tú no lloras cuando alguien muere, probablemente deseabas que se muriera. Un ser querido, un padre, un hijo, alguien amado, tu esposo, tu esposa, y usted no llora. ¿Usted no es humano? Pablo está diciendo: no es que no lloren, se vale llorar, se vale el luto, se vale el lamento, eso es algo válido. Llorar y llorar por semanas y llorar por meses o llorar por años no te hace menos espiritual. Llora y llora en la presencia de Dios. No caigamos en la mentira de aquella antigua canción: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Eso es mentira. Tú puedes tener a Cristo y tener un corazón triste, con la esperanza que Dios te ha dado en Él, pero se vale llorar.
Vale llorar en la presencia del Señor. Vale llorar en el momento de la despedida. Vale llorar en ese momento de luto. Pero no lo hagamos como aquellos. No te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Recuerda que aunque el duelo es un proceso natural, puedes llorar hasta que Dios vaya sanando esas emociones. Vale la pena, llora, pero no te olvides que esta persona va a la presencia de Dios, es creyente. Esta persona tiene una esperanza, él solamente no dejó de existir y ya. Él está en la presencia de Dios. Si ha profesado fe en Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y descansado en los méritos de Cristo. Así que llora como aquel en el cual se va y despides en el aeropuerto porque no sabes cuándo lo vas a volver a ver, pero sabes que lo vas a volver a ver. Llora con la esperanza de que esa persona le está diciendo un adiós, hasta luego, pero pronto nos volveremos a ver. Hay una esperanza que los que no están en Cristo no la tienen. ¿Y cuál es la esperanza? Miramos número 2, la razón de esa esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Aquí está la esperanza que Pablo le está mencionando en el versículo 13. La esperanza es, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, tenemos una esperanza, y la esperanza es esta: Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no solamente murió, Él resucitó. Así también nosotros debemos creer que los muertos en Cristo también van a resucitar. Son una verdad totalmente indivisible. Si Jesús murió y resucitó, los que han creído en Él, en el momento que mueran, tienen la esperanza de que como Jesús resucitó, también ellos resucitarán. Si Jesús no resucitó, nosotros entonces no resucitaríamos. Y si nosotros no resucitamos, aquí son una verdad totalmente indivisible. ¿Jesús resucitó? Sí, los creyentes en Él van a resucitar. ¿Tú crees que los creyentes en Él no van a resucitar? No, pues entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, dice 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Pero si Jesús resucitó de los muertos y hay una garantía innegable donde su tumba está vacía, donde 500 testigos se les mostró y le hizo ver que Él era el Mesías, el que había muerto y resucitado, de la misma manera, tenlo por fiel y seguro que si tú has creído en Cristo, tú y yo resucitaremos el día en que muramos. Esa es la esperanza. Su muerte, su resurrección garantiza que Él me va a resucitar. Dios traerá por medio de Él a los que mueren en Él. En otras palabras, afronten la muerte, tesalonicenses, con confianza, con seguridad, porque el destino final del muerto no es la tumba. Allí no es. Incluso eso sería me viene a la mente ahora, unas buenas palabras para escribir en nuestro epitafio el día en que muramos. Este no es mi destino final. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Aquí no me quedo. Esa es otra buena eslogan para. Voy a resucitar con Él.
Este cuerpo no se queda en este lugar. No hay tumba, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, y estaremos reinando con Él para siempre. Nos resucitará y estaremos con Él. Nos volveremos a ver a aquellos seres que hemos amado y que están en Cristo por toda la eternidad. ¿Qué esperanza para el creyente? Y esta gran verdad no era algo ajeno, porque era algo que Jesús había hablado sobre este tema. En Juan capítulo 5, versículo 21 al 28, dice: así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, escucha bien, oirán su voz y saldrán. Esa hora viene. Ya hubo un ensayo de eso, Mateo capítulo 27, cuando Cristo expiró en la cruz. Hubo un terremoto, los muertos resucitaron como primicia de lo que habría ocurrido. ¿Usted se imagina ese momento, hermano, que ocurrió en la historia? Un terremoto fuerte en el momento en que el Hijo de Dios expira, los muertos resucitan. Allá había gente que tal vez había muerto hace 10 años y se le aparece a sus familiares. Le dice: hola, hey, tiene que ahora recoger al que estaba vivo. Eso era primicia de lo que habrían de venir. Jesús está diciendo: viene la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz y van a salir. Esta es la voluntad del Padre, Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. ¿Y cuándo es el día final? La segunda venida de Jesús, cuando Él regrese por segunda vez. Juan 11:26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Palabra de Jesús. ¿Tú has creído en mí? ¿Tú has descansado en mis méritos, en mi sacrificio, en mi obra, en mi resurrección? Tenlo por seguro que tú no vas a morir. Aunque esté muerto, aunque ese cuerpo esté ahí, tú estarás conmigo para siempre, esperando esa resurrección. La palabra de Pablo es: la segunda venida de Cristo no va a ser algo que solamente para los muertos o solamente para los vivos. Esto incluye a todos los creyentes. Incluye a los vivos, incluye a los muertos. Todo creyente, vivo y muerto, van a participar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 también habla acerca de esto, como lo leímos hace un ratito. Los creyentes vivos, como los muertos, tendrán un nuevo cuerpo, y por medio de la resurrección seremos transformados. El creyente que esté vivo se le dará un cuerpo glorificado. Carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, se te dará un cuerpo glorificado si estamos vivos cuando Jesús regrese. Y aquellos que estén muertos, Dios le dará también un cuerpo glorificado. Aquello que llevaba allí 20, 30, 60, 70 años, 500, no sabemos cuántos, o miles de años, se le dará un cuerpo glorificado donde se unirá a sus almas glorificadas que están en la presencia de Dios, y tendremos almas y cuerpos glorificados por toda la eternidad. Eso no está ahora a los que creen en Cristo y están en la presencia de Dios. Tienen almas glorificadas, pero no cuerpos. ¿Y cuándo es que se le darán los cuerpos? Cuando a la final trompeta, lo veremos ahora. Y vamos a ver qué significa también eso. Los muertos en Cristo resuciten. Cuando Cristo regrese, se le dará un cuerpo a tu alma glorificada. Eso es lo que resucita. Tu cuerpo
será resucitado si estás muerto cuando Cristo regrese por segunda vez. Así que ningún creyente se va a perder este evento, porque algunos pensaban, pues entonces el evento, eso es escatología judía, es solamente para los vivos. No, Pablo dice, no, este evento de la segunda venida es para los que están vivos y para los que están muertos. Ambos van a participar de lo que va a ocurrir en el momento en que Cristo regrese. Por lo tanto, no debemos temer. Tesalónica, no tema. Guayama, iglesia sin paredes, no tema. Los difuntos y los vivos irán juntos al encuentro con el Señor si están en Él. De forma sencilla, no hay que temer. Vivos en Cristo, no temas. Y si me muero, no temas, estaremos juntos al encuentro con nuestro Señor. Y de ahí pasa a explicar cómo se dará esa venida del Señor. Ambos grupos. Número 1 dice, el mismo Dios, versículo 16 al 17, regresará por su iglesia. Él no va a enviar ángeles a buscar a la iglesia, porque el Señor mismo, nadie más, Él viene por su iglesia. Gloria a Dios por eso. 2, descenderá del cielo, donde ha estado desde su ascensión. Ahí está nuestro Dios. Y Él va a descender del cielo, Él mismo. ¿Cómo lo hará? Con voz de mando. La palabra griega es kelusma. Esa palabra voz de mando es un timbre o tono militar en el cual se utiliza en autoridad militar. Una autoridad militar, voz de mando. Es la misma voz de mando que Jesús utilizó cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Esa es la voz de mando. ¿Y qué hizo Lázaro? Ay, no, yo me siento bien aquí, yo me voy a quedar. No, Lázaro salió fuera. Alguien dijo en una ocasión que si no llamaba a Lázaro por su nombre y dijera, muerto, sal fuera, aquellos muertos que estaban a su alrededor iban a salir fuera. Porque esa es la voz de mando del Señor. Esa es la voz que tiene autoridad sobre todo lo creado en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Lázaro, sal fuera, dice la palabra, que Él vendrá con autoridad, con voz de mando. La segunda ejemplo que utiliza es voz de arcángel. Y no sabemos quién es o qué puede ser esa voz de arcángel. La Biblia habla del arcángel Miguel, que viene con anuncios también. Y también utiliza una tercera ilustración y es trompeta de Dios. La trompeta no era un instrumento de música para el tiempo de los judíos. La trompeta era conocido como lo que hoy conocemos como un shofar, donde se utilizaba para hablar de manera de advertencia que venía guerra, para comisionar a un pueblo para un trabajo, como una señal de liberación o como la entrada inaugural de un rey. Esa era la razón por la cual se utilizaba la trompeta. Yo personalmente no creo que estas tres cosas, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, está hablando de tres cosas diferentes. Está hablando de la misma cosa. Está hablando de que la autoridad de Dios vendrá como tan potente como suena la trompeta en el tiempo que se avisa una guerra, tan potente como los militares hablan y tienen autoridad, tan potente como los arcángeles cuando traen un anuncio. Está hablando de la autoridad de Dios. Será algo evidente, será algo innegable, donde los muertos en Cristo, al escuchar su voz, resucitarán primero. Sus cuerpos serán glorificados.
Tenemos dos ejemplos de eso. En la muerte de Jesús y en la muerte de Lázaro. 4 días después, podrido, apestoso. Los vivos, los que quedan, seremos arrebatados, dice la palabra, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y estaremos con Él para siempre. Hermano, no hay imagen más hermosa en la esperanza del creyente que esta. Donde aquellos que estamos esperándole, dice la palabra que se nos dará un cuerpo glorificado. Vendrá en las nubes. Mira la descripción de la venida de Jesús. No será una venida secreta. No será una venida como que la gente dirá, ay, se llevaron raptado a la iglesia y no sabemos qué pasó. Yo creo que fueron los extraterrestres que vinieron. No, eso no es lo que dice ahí. Es una venida visible, una venida pública, una venida audible y una venida rápida. No es como que Cristo vino y la gente no se dio cuenta. Hermanos, la Biblia no habla de un rapto secreto, como menciona por ahí algunas películas como Left Behind y algunos movimientos extra dispensacionalistas. La Biblia habla de una venida visible, donde sabrán que Él vino con voz de mando, donde muertos resucitarán y estaremos con Él. No dice un tiempo para después volver, dice estaremos con Él para siempre. Esa es la escatología de Pablo y es la escatología de Jesús. Estaremos con Él para siempre. Ya nada nos podrá separar. Qué descripción tan clara de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe crear esto en Tesalónica? ¿Qué debe crear esto en nosotros? Confort. Esto debe traer esperanza. Por lo tanto, al escuchar estas cosas, comiencen a buscar. ¿Cuándo es que va a ser la tribulación? Comiencen a buscar de qué manera se pondrá el microchip. Comiencen a buscar quién será el profeta y el anticristo y la bestia. Eso es lo que dice ahí. Cuando ustedes hablen de la segunda venida de Cristo, aliéntense, confórtense, llénense de esperanza con estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que Cristo regresará, como ya lo acabamos de mencionar, que regresará porque resucitó. Debido a que resucitó, todos los que estamos en Él también resucitaremos cuando Él regrese en la segunda venida. Eso te debe llenar de esperanza, no de temor. Eso te debe llenar de esperanza, no envolverte un, ¿cómo se llama? Un conspiracionista, buscando por ahí los números secretos. Hay gente más fascinada con la bestia, el anticristo y el 666 y el bendito microchip que con la gloriosa venida del Señor Jesús. Eso no lo vemos en ninguna parte a los apóstoles ni a la iglesia primitiva, con el show y el circo mediático que tienen muchas iglesias con este tema. Tristemente, la esperanza de la iglesia era que no tenían que tener temor, porque la segunda venida sería algo majestuoso, sería algo hermoso, sería algo poderoso para ambos, a los que estén vivos como a los que estén muertos. Ellos van a resucitar y ellos van a ser transformados. Por lo tanto, manténganse alentándose con estas cosas. Ha habido guerra, han habido terremotos. Generalmente cuando ocurren estas cosas es que comenzamos a hablar de la segunda venida de Jesús, ¿no? Pero hermano, la segunda venida de Jesús es algo que te debe alentar en todo momento de tu vida. En medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio del abandono, en medio del luto, debe traer esperanza a que Cristo nos dará cuerpos glorificados, a que estaremos para siempre. Yo creo que esta es la parte más importante de la escatología. Estaremos para siempre con Él. Porque al final de cuentas, hermanos,
Yo tengo familiares, tengo a mi madre de hace 3 años y medio que partió a la presencia de Dios y yo quisiera ir a la presencia de Dios y poder ver, pero hermano, al final de todo, nuestro deseo para estar en su presencia no es ver a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo, a nuestros familiares, aunque eso va a ocurrir, nuestro mayor deseo es estar cara a cara con nuestro Salvador que murió en nuestro lugar y esté con Él para siempre adorando su nombre. Esa es la esperanza de la escatología. Yo estaré para siempre con el Señor. Porque si tu esperanza es ir al cielo solamente porque quieres ver a tu familiar y a tu ser querido, yo creo que todavía necesitamos profundizar la realidad de qué trata la presencia de Dios en la eternidad. Y no se trata de nosotros, se trata de la gloria del Hijo de Dios. Esta gran verdad, iglesia, no les debe dar miedo. Al contrario, aliéntense, confórtense, se estimulen recordando esta verdad, descansando en la esperanza de que Cristo regresará. Los tesalonicenses tenían preguntas. Tú y yo también tenemos preguntas. Pero lo más importante de todas las preguntas que nosotros podamos hacernos, más de que cuándo es que va a ocurrir, dónde es que va a ocurrir, no nos inventemos fecha, hermano, no nos preocupemos por estas cosas. Eso está en la sola potestad del Señor, de que si allí en el cielo va a haber perro, en el cielo va a haber gato, en el cielo yo voy a ver a mi familiar, en el cielo yo voy a tener un encuentro directamente y voy a conocer a los profetas. En el cielo estaremos para siempre con el Señor y luego bajaremos. Espérate. Esas preguntas son buenas. Te puedo recomendar un libro para que leas. Pero lo que yo quiero que observes a través de este texto y lo más importante es que tú debes descansar en la esperanza de que Cristo regresará y estaremos con Él. Cristo regresa y estaremos con Él. Y mientras llega su venida, vivamos de tal manera que le estemos agradando a Él. Esa debe ser la meta de todo hijo de Dios. Por lo tanto, con esto quiero concluir y quiero que nos quede muy claro al salir de este lugar en esta mañana. Tu seguridad y la mía descansa en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor. Nuestra garantía es que podamos confiar a pesar de lo que pueda estar pasando algunos de ustedes en esta mañana. Dificultades, pruebas, aflicciones, situaciones que tal vez no podemos entender y pensamos, ¿por qué todo eso? A pesar de todo esto que podamos estar atravesando, Jesucristo ha prometido, yo voy a regresar por mi pueblo, yo tengo cuidado de mi pueblo y aunque hayan pasado años, cientos de años o miles de años, mi propósito se va a cumplir. Voy a regresar, voy a dar cuerpos glorificados, estarán conmigo para siempre. Aunque no sepamos cuándo esto va a ocurrir, no debe causar temor, sino paz, seguridad y esperanza. Esta mañana llévate 3 cosas. Número 1, su resurrección, su regreso y su reunión con los santos es segura. Porque su resurrección es segura, su regreso es seguro, y porque su regreso es seguro, su reunión eterna para con su pueblo también es segura. No importando lo que pasa aquí, no importando lo que venga en los próximos años, nuestra mirada debe estar en ese glorioso día en el que estaremos para siempre con el Señor. Y pastor, mientras estemos aquí, entonces solamente nos quedamos esperando a Cristo. No, sigue viviendo de tal manera donde todo potestad, toda lengua siga confesando el señorío de Cristo hasta que regrese. No esperamos la venida de Cristo como un escapismo de este mundo. Cuando las cosas nos van mal, ¡ay, que venga Jesús ya! No, esa no debe ser el escapismo
porque al final esa supuesta ven Jesús ya está tratando de evitar cierto dolor tuyo, egoístamente. No porque quieras estar con Él, es porque ya no quieres pasar por lo que estás pasando. La venida de Cristo no debe darse desde una manera escapista, debe darse de una forma de esperanza, de deseo y de gozo. Quiero estar con Él. Por quién es Él, por lo que Él ha prometido en su palabra, no simplemente porque yo no aguanto un callo más en mi cuerpo. Es que esta venida me alienta, me conforta, es una gran verdad. Y termino con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Padre, gracias. Gracias porque son tus palabras. Palabras que alientan nuestra alma. Palabras que le da esperanza a tu iglesia. De saber, Señor, que todo lo que hoy podamos vivir, podamos estar atravesando, no lo hacemos, Señor, como aquellos que no tienen esperanza. No lo hacemos como aquellos que dicen comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Sino, Señor, que tu pueblo tiene una gloriosa esperanza de gloria, donde estaremos contigo para siempre. Tu resurrección como el sello de que tú regresarás por segunda vez. Y no sabemos, Señor, cuándo se dará esa venida visible. Pero de que vendrás, vendrás. De que volverás, sea que estemos muertos o sea que todavía estemos vivos. No hay diferencia para los que esperan. Los que esperamos vivos tenemos que ser glorificados y responderemos a tu voz. Y los que estén muertos o estemos muertos, de la misma forma responderemos a tu voz, porque tú eres Dios de vivo. Padre, y aquellos, Señor, que puedan estar atribulados, de igual manera, Señor, que los tesalonicenses, por aquella muerte de seres queridos en Cristo, puedan recibir aliento a través de este texto, de que hay esperanza para aquellos que mueren en Cristo, de que esto es solamente un tiempo pequeño. Esto va a pasar porque tú lo has prometido, Señor. Y aquellos, Señor, que estén pasando por alguna enfermedad y le tengan miedo a la muerte, le han dado una noticia tal vez de días, de semanas o de meses, estas palabras traigan aliento a su corazón. Que no se turbe nuestro corazón. Que podamos creer en ti, creer tu palabra, de saber, Señor, de que nuestras moradas no son aquí. Este cuerpo se va desgastando y lo que estamos haciendo, Señor, es proclamando tu venida, proclamando tu evangelio hasta que tú regreses, porque, Señor, tú has ido a preparar lugar y no es aquí, no es este mundo presente, sino, Señor, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde la justicia reine, donde la santidad reine, donde Cristo sea adorado por los siglos de los siglos y donde estemos contigo para siempre. Tú lo has prometido, tú lo cumplirás, Señor. Te esperamos. Cristo oramos. Amén.